Hola niños, hola niñas, ¿cómo han estado? Yo espero que ustedes hayan estado muy bien durante esta semana. Vamos a iniciar con nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios y hoy vamos a estar aprendiendo cómo Dios está con nosotros siempre para ayudarnos a hacer lo correcto, aunque eso sea difícil. No siempre hacer lo correcto es fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos distraen e incluso hasta nos hacen tener temor de hacer lo correcto. Pero hoy vamos a estar viendo cómo, a pesar de que a veces las cosas no son fáciles, podemos con la ayuda de Dios hacer lo correcto. Vamos a tener entonces una historia bíblica que nos va a estar hablando sobre eso. Vamos a estar también estudiando nuestro versículo, vamos a tener nuestro repaso y vamos a tener trabajo manual. Yo espero que usted disfrute mucho este tiempo y le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de enseñar su palabra y de tenerlos a ustedes para que, como nuestros alumnos, para que puedan escuchar cada día más de Él y aprender más de Él. Recuerden, memorice los versículos para que usted pueda tener la palabra de Dios en su corazón y también tenga una Biblia cerquita para que pueda buscar la historia. Entonces, vamos a iniciar. Dios les bendiga. Hay una historia muy bonita en la Biblia que nos enseña a confiar en Dios. Se trata de la historia del profeta Daniel, cuando unos hombres lo echaron a un foso lleno de leones. Daniel confió en que Dios lo salvaría. Entonces Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Y así Dios salvó a Daniel. Confiemos siempre en Dios porque Él puede salvarnos de cualquier peligro. Había un hombre fiel a Dios, su nombre era Daniel, y él siempre oraba al Dios de Israel. Y un día unos hombres lo echaron a un foso lleno de leones, hambrientos y feroces. Pero Daniel confió en Dios, y cuando el rey lo llamó, Daniel dijo: mi Dios envió a su ángel y el ángel me salvó. Y a los leones la boca le cerró, la boca le cerró, la boca le cerró. Y a los leones la boca le cerró. Había un hombre fiel a Dios, su nombre era Daniel, y él siempre oraba al Dios de Israel. Y un día unos hombres lo echaron a un foso lleno de leones, hambrientos y feroces. Pero Daniel confió en Dios, y cuando el rey lo llamó, Daniel dijo: mi Dios envió a su ángel y el ángel me salvó. Y a los leones la boca le cerró, la boca le cerró, la boca le cerró. Y a los leones la boca le cerró. Ahora, chicos, vamos a tener nuestra historia bíblica. Voy a comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Qué pasa si ustedes vivieran en un palacio? ¿Les gustaría vivir en un palacio? Bueno, resulta que vivir en lugares como esos tienen muchos privilegios. La gente tiene ropa muy bonita, extravagante, comen muchísimas cosas muy caras, ¿verdad? Vivir en un palacio es tener una vida muy cara, una vida llena de riquezas. Pero, a como suena bonito, también habían cosas feas para las personas que vivían en los palacios, porque esas personas tenían que hacer lo que los demás hacían, y muchas de estas cosas desagradaban a Dios, no eran cosas que honraban el nombre de Dios. La historia de hoy trata sobre Daniel. Daniel era uno de los hombres que venía a Babilonia con Ananías, Misael y Azarías, o sea, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Una de las historias que hemos venido viendo en las clases anteriores, pero hoy nos vamos a concentrar en Daniel. Daniel y sus amigos eran muy queridos por todos los reyes
de su momento en Babilonia. Ellos eran hombres agradables que hacían su trabajo, eran hombres honestos. Ellos tres tenían puestos muy importantes en Babilonia, en el palacio. Por ejemplo, Daniel, él era el encargado prácticamente de todo el reino, porque así había decidido ponerlo el rey Darío, que era el rey que estaba en ese momento. Él era el que había matado a Belsasar, ¿recuerdan? De las palabras escritas en la pared, que fue la historia que vimos la semana pasada. Bueno, a él también le agradaba mucho Daniel, entonces decidió ponerlo en las cosas más importantes del reino. Pero resulta que habían cosas un poco feas en ese reino, porque los otros servidores que eran compañeros de Daniel en el palacio tenían envidia de las cosas buenas que le pasaban a Daniel. Podemos recordar que Daniel estaba con Dios, ¿verdad? Y a él le pasaban muchas cosas buenas. Como les dije, Daniel era una persona sumamente importante en el reino y el rey lo quería mucho. Entonces estas personas estaban celosas de las cosas buenas que le pasaban a Daniel. Un dato curioso de Daniel era que él le gustaba mucho obedecer a Dios. También a él le gustaba orar. La Biblia nos cuenta que él oraba 3 veces al día, todos los días. Bueno, como yo les había contado, estos servidores que trabajaban con Daniel tenían envidia de las cosas que a él le pasaban. Entonces buscaron la manera de hacer que despidieran a Daniel. Pero resulta que por más que buscaron, no encontraron algo en lo que Daniel pudiera fallar para poder despedirlo, acusarlo para que lo despidieran. Entonces decidieron hacer un plan muy malvado. Estos hombres conversaron y decidieron hacer que el rey pusiera una ley para que Daniel desobedeciera esa ley. Como estos hombres sabían quién era el Dios de Daniel y lo que Daniel hacía para su Dios, decidieron atacar esa parte de su vida. Entonces un día llegaron donde el rey y le dijeron: «Oh rey, grande y majestuoso rey, ¿qué le parece si por un lapso de tiempo todas las personas del reino le adoran y solo pueden orarle a usted?» ¿Ustedes qué creen que iba a pasar? Como vimos, Daniel solo oraba al Dios verdadero, lo hacía 3 veces al día, pero estos hombres querían que nadie en el reino, incluido Daniel, orara a otro Dios o a otra persona que no fuera el rey Darío. Y el rey Darío decidió hacer esto que los hombres le estaban diciendo. Y la Biblia nos cuenta que el rey puso una ley que nadie podía orar a otra persona o a otro Dios que no fuera él mismo. Y en ese tiempo las leyes no podían ser quitadas. Entonces, cuando el rey firmaba esta ley, nadie podía decir lo contrario. Estos hombres estaban haciendo mal a Daniel, ¿verdad? ¿Y ustedes por qué creen que ellos pusieron esta ley? ¿O le sugirieron al rey con palabras bonitas que él hiciera esto? Bueno, porque ellos querían hacerle mal a Daniel y sabían que la única forma de hacer esto era tocando las cosas que se referían al Dios de Daniel. Pero hay algo muy bonito que pasó en esta historia y lo más importante, lo que nosotros queremos aprender con esta historia es que no debemos de temer, que Jesús siempre está con nosotros, aun cuando tenemos que hacer cosas difíciles. Entonces, Daniel, cuando escuchó esta ley que el rey Darío había puesto por culpa de estos hombres, él no se escondió en su casa, no fue y se metió en un lugar oscuro para orar para que nadie lo viera, por lo que podía pasarle. También algo que debía de decirles es que el castigo para las personas que oraban
a otros dioses que no eran el rey Darío, iban a ser lanzados a un foso lleno de leones. Entonces, ¿qué iba a pasar? Estas personas iban a morir, ¿verdad? Pero Daniel no tuvo temor, sino que él confió en Dios. Y la Biblia nos cuenta que apenas él escuchó esto que iba a pasar, esta nueva ley, entonces él fue, abrió las ventanas de su cuarto y se puso a orar. Y ustedes pensarán, pero todo el mundo lo estaba viendo. ¿Qué hizo Daniel? Bueno, a él no le importó, él confiaba en Dios y por eso oró 3 veces como siempre lo había hecho. Vamos a leer Daniel 6:10. Espero que puedan tener sus Biblias ahí cerca para que puedan comprobar que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Bueno, dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, la ley, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Vamos a leer lo que pasó después, porque recuerden que esto que Daniel estaba haciendo tenía un castigo, ¿verdad? Por esta ley que había sido mandada. Dice el versículo 11: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Esto quiere decir que no se puede quitar. Y vamos a ver lo que estos hombres le dijeron al rey. Entonces, dice el versículo 13: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Como ustedes pueden ver, el rey quería a Daniel, ¿verdad? Yo les había dicho que Daniel era una persona muy especial para el rey. Entonces, cuando estos hombres vinieron y le contaron al rey lo que Daniel hacía, el rey se puso muy triste y comenzó a buscar maneras de que Daniel no fuera lanzado al foso de los leones, como era el castigo que pasaba a las personas que desobedecían la ley que él mismo había puesto. Pero dice la Biblia que él trabajó todo el día hasta la puesta del sol, pero no lo logró porque la ley no podía ser quitada. El rey estaba sumamente triste, pero no pudo hacer nada respecto a esto, porque era la ley que él mismo había puesto. Así que al final del día, Daniel fue traído hacia el rey y entonces fue echado al foso de los leones por orden del rey. Uy, qué feo debe haber sido esto para el rey, ¿verdad? Porque como yo les decía, el rey quería muchísimo a Daniel y él no quería que Daniel muriera, pero bueno, tuvo que hacerlo. Entonces Daniel fue echado al foso de los leones y ahí fue encerrado y pasó toda la noche. Rodaron una piedra grande y pesada frente al foso para que Daniel no pudiera salirse y el rey regresó a su palacio. ¿Ustedes qué creen que pasó durante la noche en el palacio? Bueno, vamos a leerlo en Daniel 6, 18 al 19. Dice así la Biblia: luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música
fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Qué nos quiere decir la Biblia aquí? Que el rey ese día no pudo dormir durante toda la noche pensando en Daniel. Dice la Biblia que el rey ni siquiera durmió, pero al día siguiente el rey fue súper rápido al foso de los leones para ver qué había pasado con Daniel. Entonces el rey se asomó y gritó a Daniel: Daniel, tu Dios al que sirves y oras, ¿te ha rescatado de los leones? Y el rey esperó en silencio a ver qué respondía Daniel. Vamos a ver esto en Daniel 6, 21 al 22. Dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, y yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue sacado Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Escucharon esa parte tan sorprendente y la más importante de la historia? El rey fue hasta donde estaba Daniel para ver qué le había sucedido y se dio cuenta de que Daniel estaba bien. La Biblia dice que no tenía ni siquiera un rasguño, que Dios había mandado a su ángel para cuidar de Daniel, y Daniel estaba sano y salvo. ¿Por qué dice la Biblia? Porque había confiado en Dios. Qué bueno, ¿verdad? A pesar de todas estas cosas malas que le pasaron a Daniel, a pesar de que estos hombres querían hacerle un daño a Daniel, no pudieron, porque Daniel confiaba en Dios, porque Dios estaba con él, ¿verdad? Bueno, a veces nosotros tenemos que hacer cosas difíciles como Daniel, y por supuesto nos va a costar mucho y tal vez nos puede dar miedo hacer esas cosas, porque ustedes si hubieran estado con Daniel, hubieran abierto las puertas de su casa y hubieran orado sin importar lo que podía pasarles, sin importar que pudieron haber sido echados al foso de los leones con Daniel, ¿ustedes lo hubieran hecho? Bueno, yo no sé, ni siquiera sé si yo lo hubiera hecho, porque es algo muy difícil, ¿verdad? Pero nosotros debemos recordar cuando tenemos que hacer cosas difíciles, que Dios está con nosotros, que Él nos cuida, que Él nunca nos deja solos. Debemos aprender a confiar en Dios. Y claro, vale la pena hacer cosas difíciles por Dios. Por supuesto que sí, pero qué difícil se nos haría aún más si Dios no está con nosotros. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios está con nosotros siempre, así como estuvo con Daniel? Bueno, si nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador personal. Si usted nunca le ha pedido a Dios que perdone sus pecados, que limpie su corazón, que le salve de la muerte eterna, bueno, entonces usted no es un hijo de Dios, y Dios pues no está con los que no son sus hijos. Así que, ¿qué es lo más importante que debería de hacer hoy? Si usted nunca ha hecho estas cosas, bueno, pedirle a Dios que perdone sus pecados, que le limpie, decirle que usted es un pecador y que se arrepiente de esas cosas, de esos pecados que usted ha hecho. Pedirle que entre en su corazón y que sea su Señor y Salvador personal. Y así entonces usted se puede asegurar de que Dios estará con usted siempre, y aún en momentos difíciles o cuando usted tiene que hacer cosas como las que hizo Daniel, entonces usted pueda decir: yo sé que Dios está conmigo, yo puedo hacerlo porque Dios está conmigo, y confiar en Dios y hacerlo como Daniel. Les invito ahora, si usted nunca lo ha hecho, hágalo, y así se puede convertir en un hijo de Dios. Gracias a Dios, yo ya lo hice y soy hija de Dios, y sé que aunque tengo que hacer cosas difíciles, Dios está conmigo, así
como estuvo con Daniel en el foso de los leones y lo salvó de todas esas cosas malas que pudieron haberle pasado. Dios, por medio de Daniel, le enseñó una lección a estos hombres malvados y también al rey. Por último, la Biblia nos cuenta que estos hombres malvados fueron echados al foso de los leones y ni siquiera los leones los dejaron llegar al fondo, sino que en el aire desarmaron sus huesos. Estas personas no creían en Dios, pero vemos el lado de Daniel, ¿verdad? Y vemos lo bueno que nos hace creer en Dios, que nos hace obedecerle aun cuando hay cosas difíciles, porque podemos confiar en que Él está con nosotros, en que Él nos cuida. Vamos ahora a tener el tiempo para memorizar un versículo. Este versículo lo encontramos en el Salmo 121. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y dice así: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De estos dos versículos vamos a estar aprendiendo una parte. Vamos a aprender la parte B del versículo 1 y la parte A del versículo 2. Y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Salmo 121, 1B, 2A. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Este versículo nos está diciendo que cuando nosotros estamos atravesando cosas difíciles, como vimos en la historia con Daniel, Dios va a estar con nosotros. Él es el que nos va a ayudar. No va a ser un amigo, no van a ser los compañeros, no van a ser necesariamente nuestros padres, sino que Dios siempre va a ser nuestro principal socorro. Por supuesto, Dios va a usar a muchas personas para cuidarnos, para ayudarnos, pero Él es siempre nuestro socorro. Él es el socorro de toda aquella persona, todo aquel niño, toda aquella niña que ha recibido a Cristo como Salvador personal, que un día le pidió perdón por sus pecados y que entrara en su corazón. Como vimos con la historia de Daniel, Daniel necesitó a Dios para hacer lo correcto. Cuando el rey dijo que no se debía orar a nadie ni a pedirle ninguna petición a ningún Dios o a nadie que no fuera él, Daniel continuó orando a Dios porque sabía que eso era lo correcto, aunque hacer lo correcto significaría para él la muerte. Por eso, no importa las situaciones que nosotros estemos pasando, Dios siempre está con nosotros para que nosotros hagamos lo correcto, aunque hacer lo correcto sea difícil. Vamos entonces a memorizar estas palabras de la Biblia. Son muy sencillas, muy sencillas, y vamos a aprendernos este versículo realmente rápido. Vamos entonces a leer. Salmo 121, 1b, 2a. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Vamos a repetirlo nuevamente. Salmo 121, 1b, 2a. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Salmo 121, 1b, 2a. Este es nuestro versículo. Vamos a estarlo memorizando, vamos a estar recordando lo que la Biblia nos dice. Podemos confiar siempre en lo que Dios dice y cómo Él nos sostendrá en todo momento. En aquellas situaciones que nosotros debemos decidir hacer lo correcto y que nos cueste, Él va a estar con nosotros. Vamos a repetirlo nuevamente. Salmo 121, 1b, 2a. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Nuestro socorro, nuestra ayuda siempre está en Dios, nuestro Dios todopoderoso. Siempre podemos confiar en Él. Repitámoslo nuevamente. Salmo 121, 1b, 2a. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Memorícelo. ¿Para qué? Para que cuando usted tenga que hacer lo correcto y hacer lo correcto sea difícil, usted pueda recordar que Dios está con usted.
Como cuando a veces los compañeros, las compañeritas nos dicen que debemos mentir, que debemos de robar, que debemos hacer una trampa, molestar a alguien que sabemos que no está bien, pero nosotros por presión lo hacemos. Bueno, tenemos que aprender que podemos confiar en Dios para hacer siempre lo correcto. Nuevamente, vamos a decir, Salmos 121, 1b, 2a. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Nuevamente, Salmo 121, 1b, 2a. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces, memoricemos. ¿Está bien? Nos vemos. Buenos días, niños. Vamos a iniciar con el repaso bíblico de esta mañana. Nuestra primera pregunta dice así. ¿Cómo se llama el hombre de la historia? ¿Cómo se llama ese hombre del cual la maestra nos estuvo hablando? Bueno, el nombre de este hombre se llama Daniel. Él era el profeta. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Dónde vivía Daniel? ¿Dónde se encontraba el profeta Daniel? Vamos a ver nuestra respuesta. Daniel vivía en el palacio del rey. Excelente. Si alguien dio esta respuesta, está excelente. Continuamos con otra pregunta. ¿Cuál fue el trabajo de Daniel? Vamos a ver cuál fue el trabajo de Daniel. ¿A qué se dedicaba Daniel? Bueno, vamos a ver nuestra respuesta. Daniel era el jefe de todos. A eso era lo que él se dedicaba. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué no le cayó bien a todos? ¿Por qué será que Daniel no le cayó bien a todas las personas? Vamos a la respuesta. Bueno, Daniel no les cayó bien a todos porque era el favorito del rey. Siguiente pregunta. ¿Qué hacía Daniel todos los días? Recordamos que ya vimos el trabajo y todo esto de Daniel, pero ahora, ¿qué hacía Daniel todos los días? Bueno, la respuesta es que Daniel oraba. Daniel hablaba con Dios todos los días. Felicito si alguien desde su casita dio la respuesta correcta. Continuamos con nuestro repaso bíblico. ¿Quién estaba siempre con Daniel? ¿Quién es esa persona que siempre acompañó a Daniel en todo? Vamos a la respuesta. Bueno, excelente. Felicito a alguien si dijo allá en su casa que era Dios. Dios siempre estuvo con Daniel porque Daniel siempre estaba sometido a Dios, siempre estaba en oración y siempre estaba obedeciendo. Seguimos con otra pregunta. ¿Es siempre fácil hacer lo correcto? ¿Será fácil hacer lo correcto? Bueno, vamos a la respuesta. No es fácil hacer lo correcto, pero sí debemos siempre hacer lo correcto. Siguiente pregunta. ¿Quién nos puede ayudar a hacer lo correcto? ¿Quién será el que puede ayudarnos a hacer lo correcto? Bueno, vamos a ver nuestra respuesta. El único. Si alguien dijo que Dios, lo felicito. El único que nos puede ayudar a hacer lo correcto es Dios. Siguiente pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Alguien sabe dónde? Bueno, vamos a la respuesta. Dios está
con nosotros, con aquellas personas que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador y personal. Siguiente pregunta. ¿Quién nos anima a hacer lo incorrecto? Bueno, cuando hablamos de lo incorrecto, estamos hablando de lo malo, del pecado. ¿Quién será el que nos anima a hacer lo incorrecto? Bueno, vamos a ver nuestra respuesta. El que siempre nos está animando a que nosotros hagamos cosas malas, lo incorrecto, el pecado, va a ser Satanás. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Debemos orar para que Dios nos fortalezca y nos ayude para que nosotros no hagamos las cosas incorrectas. Que Dios los bendiga en esta semana, los cuide y los guarde. Ahora vamos a tener nuestro trabajo manual. El trabajo manual del día de hoy nos va a recordar lo que vivió Daniel por hacer lo correcto, cómo él fue lanzado al foso de los leones. Entonces vamos a hacer un león, un leoncito, vamos a hacer la cabeza y una parte del cuerpito del león y vamos a poner el versículo que hemos memorizado el día de hoy. Vean que este es nuestro león, qué bonito, es muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, yo usé foam porque yo tenía foam, pero usted puede usar cartulina o puede usar papel y pintarlo, lo que usted tenga. La idea es que usted pueda hacer el trabajo manual, pueda divertirse con este trabajo manual. Y yo hice primero mis moldes en cartulina, hice la cabecita, hice la parte que iba a ser como el cuerpo y hice la parte de la nariz y tengo estos ojitos para poder hacer de estos ojitos que son, bueno, como de estos que son para que uno haga manualidades, para que se vea como este que está acá. Pero si usted no tiene, que supongo que no tiene, ¿verdad? Puede pintarlos perfectamente, no hay ningún problema, solo va a necesitar un lápiz o un Pilot negro, no va a dar ningún problema. Y también aquí tengo un pedacito de cartulina que le di forma con la tijera así irregular y le hice un marquito para poder escribir el versículo del día de hoy. Y aquí ya tengo los materiales que necesitamos, de un círculo y una parte así, que, bueno, no sé ni qué forma poder decirles que tiene, pero parece como una media luna, una parte así, ¿verdad? Entonces, y tenemos aquí 14 de estos pedacitos de foam café. Yo tengo como 14 o 12 que vamos a usar para la melena. Igual, si usted, como les decía, no tiene foam, usted puede usar papel de construcción, puede usar cartulina, puede usar hojas bond que usted va a pintar, no importa. Y el pedacito de la nariz negro y estas que son las manitas con las que van a sostener el versículo. Bueno, vamos a iniciar y lo primero que vamos a hacer es poder pegar la cabeza sobre la parte del cuerpo. Eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a pegarlo con foam, en mi caso, porque es este papel, ¿verdad? Es foamy lo que estoy usando, o foam, pero si usted usa papel, cartulina, papel construcción, pues lo va a hacer va a utilizar lo que es la goma. Bueno, aquí lo tenemos, lo pegamos ya. Y ahora vamos a empezar a pegar el pelo. Vamos a hacerlo, bueno, lo que queramos, digamos, de cercano, para irlos poniendo. Puede ser más separado el pelito. Si igual usted tiene, por ejemplo, lana, puede usar lana para hacer el pelo también. Entonces vamos pegando el foam para que nos haga la forma de la melena del león. Sabemos que los leones tienen una enorme melena. También podemos pegar más o menos cerca los pedacitos para que las tiras que nos forman la melena.
Y así vamos dándole forma a la melena. Más o menos podemos usar unos 12, 13, 10, dependiendo de cuán cercanos vamos a pegar las tiras. Continuamos. Hasta que hemos usado que queríamos usar en cantidades de tiritas para formar la melena. En mi caso, como es silicón, lo que estoy usando, pues a veces se pega los tiritas o hilitos de silicón en el fondo. Bueno, ahora ya tenemos estas partes, ya hemos pegado todo lo que es la melena. Vean ustedes qué bonito que va quedando. Vamos ahora a pegar la naricita. Vamos a ponerla como calculando el centro. Vamos a pegarla calculando el centro, digamos, de la carita de león, para poder así calcular lo que es, para poder calcular bien dónde vamos a poner los ojitos. Esto es solo un pedacito de foam, puede ser cartulina, igual como les vuelvo a repetir. Puedo usar una hoja que he pintado con color negro. Y vamos a pegar la naricita, así en el centro, tratando de dejarle hacia abajo del centro, para poder del centro hacia abajo la vamos a pegar, para así que nos permita calcular dónde vamos a pegar los ojitos. Bueno, ya tengo la naricita, entonces voy a usar los ojitos que tengo acá y vamos a pegarlos no muy cerquita uno del otro, sino dándole una separación para que me pueda quedar más como la carita de un león. No tan cerquita, ¿verdad? Pero tampoco muy separado, pero sí alejaditas, digamos, dejando más o menos la distancia en los ojitos, la distancia que tengo de la nariz, digamos. La separación de la nariz es lo que nos puede servir como una guía para que no nos quede tan... ¿Ok? Vean así, la separación, ¿verdad? Usando la naricita. Y ahora con un lápiz negro, un lapicero negro o cualquier pilot o algo que tengamos negro, vamos a hacerle la parte que nos está formando la parte de abajo de la naricita, para formarnos casi la boca, como en este caso, que de la nariz vamos a tomar aquí y hacemos una vueltita a cada lado. Ahí lo hacemos. Si tiene palo, si tiene lapicero negro, con eso lo hace. Muy bien, ya tenemos esa parte. Y ahora entonces vamos a pegar, vamos a escribir el versículo. Igual voy a usar este lapicito negro que tengo, que es como un pilot finito, y voy a escribir el versículo que estuvimos aprendiendo. Salmo 121, 1b y 2a. Yo sé que ustedes lo recuerdan, y vamos a dejarle un espacio para poder poner las manitas. Entonces dice Salmo 121, 1b, 2a. ¿Y qué dice? ¿De dónde vendrá
mi socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Muy bien, ya tenemos el versículo. Este versículo lo vamos a pegar como en la parte del cuerpo, así como está acá. Vamos a pegarlo acá. Y después vamos a pegarle los pedacitos de fondo que nos van a simular las manitas que están sosteniendo el versículo. Ya lo tenemos y aquí tengo los dos pedacitos también de fondo que son las manitas. Igual usted lo hace con los materiales que tiene. Entonces los vamos a pegar a los laditos del cuerpo. En esta parte los vamos a pegar. Y nos va a estar sosteniendo el versículo, las manitas de león. Ya casi lo tenemos listo. Muy bien, ya nos quedó. Ya está listo. Ya está listo. En esta parte que sale un poquito aquí, yo le voy a pasar, voy a cortar el sobrantito por la parte de atrás con una tijerita, el sobrante, para que quede la manita como redondeadita, ¿verdad? Y no como que queda, digamos, como puesta hacia nada más puesta, sino como que formando realmente la mano. Y aquí está, este es nuestro trabajo manual, muy bonito, ¿verdad? Y yo espero que usted lo haga y que disfrute este tiempo de hacer algo con nuestras manos y que nos ayude a repasar el versículo. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video. Dios esté siempre con ustedes. Hasta luego.